Mi nombre es Carolina Gómez y junto con Mariana Castro dirigimos esta organización que se llama Filantropía Transformadora. Va a ser una introducción de 3 minutos para los que no nos conozcan. Hoy tenemos una invitada muy especial y creo que es muy interesante para todos ustedes, que se llama Mónica Ramírez. Ella es la directora de CoCrea y bueno, ya ella les va a contar todo sobre este programa, nueva iniciativa que tenemos en Colombia. Para los que no nos conocen, Filantropía Transformadora es una organización sin ánimo de lucro. Somos una comunidad de filántropos estratégicos que buscan aumentar el impacto de sus inversiones sociales y ambientales para contribuir a cerrar la brecha de inequidad de nuestro país. Nuestro gran objetivo en Filantropía Transformadora es que todas las familias colombianas tengan su línea de inversión social diseñada, estructurada, implementada, se conozcan entre sí y compartan sus logros y sus aprendizajes. Creemos que trabajando con estas personas, con estas familias y acompañándolos y asesorándolos en sus estrategias de inversión social, vamos a poder contribuir al desarrollo de una sociedad mucho más equitativa, pacífica, con bienestar. La filantropía y las inversiones sociales en general ya nos dimos cuenta y ya está súper demostrado que tienen un gran poder y pueden tener un gran impacto en el desarrollo de una sociedad. Así que creemos profundamente en que trabajándolo con rigurosidad y profesionalismo se pueden lograr cambios muy importantes. En general, la manera como trabajamos en Filantropía Transformadora es a través de encuentros, digamos, foros, talleres y hoy en día cafés virtuales como estos. Tenemos unos programas educativos también, uno dirigido principalmente, digamos, como a una introducción a la filantropía estratégica y otro para los miembros de juntas directivas de organizaciones sociales. Y pasamos nuestro mayor tiempo haciendo asesorías con familias en diferentes partes del proceso que esté cada familia. Y tenemos un proyecto, el que está aquí en rojo, que es crear un centro para el estudio de la filantropía. En Colombia no existe todavía, en Latinoamérica existen dos, uno en Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y otro en Argentina, en la Universidad de San Andrés. Esas universidades ya crearon un centro para analizar, estudiar, generar conocimiento y ser también muy prácticos sobre la filantropía y en particular la filantropía familiar. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, que a quien le interese, por favor, que alce la mano y nos contacte porque es algo que queremos lograr muy pronto. ¿Nosotros dónde nos enfocamos? Nosotros estamos en la unión, en ese centro entre la familia, las empresas de familia y la sociedad. Creemos que trabajar en ese nicho tiene una gran oportunidad. Tenemos muchas necesidades, no hay nadie más en Colombia, excepto nosotros, que trabaje en ese enfoque de trabajar en el epicentro de familias, sus empresas y cómo estas familias y estas empresas le contribuyen a la sociedad. Y en general, como les comentaba en nuestras asesorías, acompañamos a personas y familias a crear, diseñar, implementar y poner en práctica su estrategia de filantropía, ya sea que está de pronto comenzando el proceso o está expandiendo su filantropía o explorando nuevas áreas, de pronto están involucrando a la nueva generación o en general fortaleciendo el sistema de gobernanza. Cualquiera de esas 4 líneas u otras que no estemos mencionando ahí son de nuestro interés para trabajar con familias como las que hoy nos acompañan. Y en general, estos son nuestros 4 puntos de valor agregado y de diferenciación. Pues trabajamos con personas y familias, que nadie más lo hace. Conectamos todo el continuum de capital, ya sea desde la filantropía tradicional hasta la inversión por impacto. Creemos profundamente que en todo ese continuum de capital hay muchas oportunidades y todas son válidas para nosotros en cuanto a cómo lograr esa inversión social efectiva.
Nos enfocamos mucho también en fortalecer el ecosistema de la filantropía en Colombia y la región latinoamericana. Y nuestra mayor fortaleza, pues, es que somos una comunidad de filántropos estratégicos que se conocen, que comparten lecciones, que comparten buenas prácticas y que quieren seguir aprendiendo de cómo lograr mayores inversiones sociales o ambientales. Aquí les dejamos nuestro contacto, Carolina o Mariana, @filantropia.org.co. Y con esto le doy la bienvenida a Mónica, que tiene un tema muy interesante para todos. Tenemos que sacarle provecho a esta nueva iniciativa que tiene el gobierno. Así que, Mónica, bienvenida, cuéntanos todo. Mil gracias, Carolina, a ti y a Mariana, y obviamente a todos los asistentes, a los que se entusiasmaron con este tema y que hoy están aquí escuchándonos. Quisiera muy rápidamente presentar a mi equipo que me acompaña. Están por ahí en pantalla Valentina, Viviana y Catherine, así que pues también el propósito de esto es primero contarles y obviamente ojalá entusiasmarlos, y si hay de algunos de ustedes que queden interesados en profundizar la información, pues la idea es que con el equipo que me acompaña puedan hacer exactamente eso y podamos coordinar ya unas sesiones uno a uno para ayudarles a entender más específicamente. Entonces voy a compartir una corta presentación para darles el contexto de este tema que venimos a presentarles, que es CoCrea, el incentivo tributario y todo este mecanismo de deducción de renta por aportar a proyectos de industrias culturales y creativas. Entonces, la idea es que pues, hacer esta presentación en unos 20-25 minutos más o menos, y que tengamos después algo de tiempo para resolver preguntas, pues para conversar con ustedes más bien y conocer sus intereses particulares. Entonces voy a compartir acá. Oh Dios, mi computador está enloquecido. No, bueno. No sé si, perdón, no sé si Catherine o Viviana, que están por ahí en pantalla, me pueden ayudar a compartir la presentación, porque mi computador está nuevo y creo que no tengo la mitad de la información aquí a la mano. Sí, perdón, yo la tengo lista. No sé si de pronto Carolina o Mariana, sí, me pueden habilitar. Lo siento, mil gracias. Problemas técnicos que no supero. A ver, esto es, sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Ya se ve. Sí. Mil gracias. Listo. Entonces, gracias, Viviana. Entonces, de lo que se trata esta presentación es primero contarles qué es CoCrea y qué es lo que estamos haciendo, y en realidad enfocar esta conversación alrededor de cómo a través de los proyectos culturales y creativos que existen en Colombia, que abundan en Colombia realmente, creemos que hay una oportunidad estratégica para las empresas y para las personas naturales que son contribuyentes de renta y que están interesados en generar un impacto y una transformación social en mi país, pero también con un beneficio tributario que ahora pone a disposición el gobierno. Entonces, lo primero es contarles qué es CoCrea, quiénes somos nosotros, este equipo que les está contando a ustedes hoy. CoCrea es una corporación mixta sin ánimo de lucro. Nosotros somos producto de la colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, y estas 4 organizaciones se han unido para generar CoCrea, que tiene la intención de convertirse en una agencia de desarrollo y fortalecimiento de los sectores culturales y creativos en Colombia. Tenemos de manera inmediata, CoCrea es una corporación muy nueva, tiene 8 meses y medio de funcionamiento, empezamos a funcionar en julio del año pasado, y tenemos una herramienta que es única porque solamente la puede implementar CoCrea, que es la implementación del decreto 697. Para poner esto en términos muy simples, esto reglamenta un artículo del plan de desarrollo que, como ustedes bien saben, pues este gobierno ha priorizado la economía naranja o la economía cultural y creativa como uno de sus ejes de desarrollo y transformación social, y este decreto entonces lo que hace es otorgar beneficios tributarios de deducción en el impuesto de renta para quienes aporten, sean personas naturales o jurídicas, a proyectos culturales y creativos. Entonces, este mecanismo, digamos, el punto de entrada o la puerta de entrada es el beneficio tributario, esa deducción, pero realmente el beneficio va mucho más allá porque se genera obviamente un impacto social
por la ejecución y el desarrollo de esos proyectos culturales y creativos que generan empleo, que generan procesos de formación, que están aportando al desarrollo de las comunidades en las que se desarrollan. Y también obviamente hay un impacto reputacional importante para las empresas o las personas que se vinculen a través de aportes a estos proyectos. Entonces, esta es una oportunidad única, queremos contárselas porque esto es muy reciente. El decreto tiene menos de un año de funcionamiento, esto fue aprobado en mayo del año pasado, CoCrea empezó a operar en julio, y la convocatoria que implementa y pone a andar este mecanismo a través de la recolección, por decirlo así, de proyectos susceptibles de recibir esos aportes, se cerró en diciembre del año pasado. Alcanzamos a abrir una convocatoria corta de 3 meses del año pasado, y entonces tenemos a hoy un banco de proyectos de más de 300 proyectos que quedaron avalados en esta convocatoria. La siguiente, por favor. Entonces, el tema aquí es, si bien el decreto habla principalmente del beneficio tributario, porque lo que hace es reglamentar la forma a través de la cual se implementa ese beneficio tributario, el impacto de eso va mucho más allá de solo ahorrar un pago en los impuestos de renta, porque esos recursos que se utilizan para obtener el beneficio tributario van a proyectos puntuales que han sido postulados a una convocatoria por medio de titulares de proyecto, agentes culturales, artistas, emprendedores, empresarios, artesanos, etcétera, que han postulado esos proyectos diciendo, esto es lo que este es el impacto que yo voy a generar, y esos son los proyectos que pueden recibir aportes. Entonces, no es solo bajar los impuestos, es decidir esa fracción de mis impuestos, a qué la voy a dedicar. Realmente puedo escoger los proyectos específicos a los que voy a canalizar esos recursos. Con eso obviamente puedo maximizar el impacto de mis inversiones sociales, porque estoy eligiendo la región del país a la que va, a qué titular de proyecto van esos recursos, con qué impactos van a generar esos proyectos que han sido avalados. Y obviamente pues esto en un año como estos o en estos siguientes años realmente está directamente ligado con la reactivación económica a través de estos proyectos. Pedimos a los titulares que nos digan cuánto empleo van a generar o a qué poblaciones van a beneficiar, o qué procesos de formación van a adelantar y a cuántas personas están impactando dentro de eso. Así que ese impacto es medible y verificable, y obviamente pues todo esto genera un impacto reputacional que puede ser bien interesante también para las empresas aportantes. Entonces, realmente es un mecanismo que va mucho más allá de un beneficio tributario, cumple con muchos objetivos, por ejemplo, programas de responsabilidad social empresarial o de valor compartido que las empresas tengan, y precisamente la invitación es a esto, a conocer este mecanismo, a revisar esos proyectos y obviamente pues a acercarse a nosotros y a esos titulares de proyectos en la medida en que puedan estar interesados en hacer uso de este mecanismo. La siguiente, por favor. Entonces, lo menciono rápidamente, CoCrea es la única organización en todo el país que puede implementar este beneficio, porque por decreto hemos sido designados para ser la entidad operadora y ejecutora de este decreto 697, que da derecho a una deducción del 165% del valor aportado. Ahorita lo voy a explicar en más detalle, pero para poner un ejemplo muy sencillo, si una empresa o una persona decide aportar 100 millones de pesos a un proyecto cultural o creativo, va a recibir un certificado de inversión o donación que emite el Ministerio de Cultura, previa certificación de CoCrea del cumplimiento de los requisitos, va a recibir un certificado que le permite deducirse 165 millones. Eso hace parte pues del ejercicio que uno hace en la declaración de renta, y esto baja la renta líquida gravable, que es el valor sobre el cual se calcula el pago de impuestos. Tiene también bien interesante que es una deducción y no un descuento, por lo tanto no es indispensable tener utilidad fiscal, se puede incluso hacer estos aportes para empresas o personas que tienen pérdida fiscal, porque esto se resta antes del resultado de esa renta líquida gravable. Lo segundo es que como ya abrimos una convocatoria en el 2020 y todos los años debemos abrir una convocatoria nueva, tenemos un portafolio de proyectos permanentemente nutriéndose de nuevos proyectos que se están formulando alrededor del país. Entonces, la convocatoria del año pasado tuvimos ese banco de proyectos que se llama Banco Crea, terminó con 303 proyectos avalados,
De esos unos pocos han empezado ya ejecución, pero la gran mayoría están todavía buscando recursos para poder iniciar su ejecución. Lo tercero es que esto es un mecanismo que está controlado y vigilado no solo por COCREA, quien lo hace operativo, sino por el Ministerio de Cultura, a quien nosotros debemos reportar para la emisión de los certificados, y todos los recursos se manejan por esta razón a través de patrimonios autónomos. Entonces el aportante puede tener la tranquilidad de que sus recursos van a ser utilizados únicamente para los fines del proyecto y para los rubros que fueron aprobados cuando el proyecto fue revisado y calificado. Entonces, no hay ninguna manera en que, no sé, los recursos se giren a un titular de proyecto y ese titular termina, no sé, yéndose a comprar un carro o haciendo un viaje, porque la fiduciaria a través del patrimonio autónomo solo irá desembolsando a esos rubros o a esos gastos específicos que ya quedaron previamente planteados en el proyecto. Y lo cuarto, y esto pues es interesante porque cada empresa o persona tiene unas necesidades distintas o una disponibilidad distinta en términos de cuánta atención le quiere dedicar al seguimiento de estos proyectos, es que el nivel de involucramiento realmente es el que escoja el que aportante y el que acuerde con el titular. En ese sentido, puede ser tan sencillo y tan transaccional como yo escogí el proyecto, hablé con el titular, me gusta mucho este proyecto X y voy a girarle los recursos al patrimonio autónomo y recibo a cambio mi certificado de inversión y hasta ahí llegó mi relación. O entre el aportante y el titular pueden encontrar que hay unas afinidades muy grandes en términos del impacto social que se va a generar y entonces el aportante quiere involucrarse decididamente, no solo con los recursos, sino por ejemplo, acompañando en fortalecimiento de capacidades de ese titular o quiere asociar su marca a el proyecto en particular. Entonces, todo eso se puede definir en esos acuerdos que se hacen entre el titular y el aportante, pero puede ser tan sencillo o tan profundo como el mismo aportante decide. Eso es importante porque no hay una obligación específica más allá de consignar los recursos al proyecto y obtener a cambio el certificado de inversión, pero se puede ir profundizando en la medida que así lo quieran las partes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué obtiene a cambio este aportante, persona natural o jurídica, que decida poner recursos a uno de estos proyectos avalados en la convocatoria? Va a obtener un certificado de inversión o donación, y yo menciono los términos inversión y donación indistintamente porque el decreto así lo hace. El decreto define que un aportante es o un donante o un inversionista, y la diferencia de eso básicamente está en donante es más, obviamente, una acción alrededor de la filantropía. Existe la posibilidad de que los aportantes inviertan en los proyectos y en ese sentido pueden acordar beneficios adicionales o condiciones adicionales aparte de simplemente poner los recursos. Por ejemplo, podría darse un caso donde un aportante dice, me interesa mucho ese proyecto, pero además lo quiero escalar porque me parece que no debería suceder solo en una región del país, sino que debería pasar a nivel nacional, porque el impacto de esto es muy grande. Yo quiero invertir, pues poner estos recursos, obtener el beneficio tributario, pero quiero entonces buscar la forma de replicar ese proyecto en otras regiones del país, entonces voy a ponerle más recursos, o quiero contribuir en especie con, no sé, profesores o con transporte, otras cosas. Todo eso se puede acordar, e incluso el titular podría decirle, muchas gracias, esto me parece genial, yo quiero darle un 5% de mi corporación o de mi empresa, o quiero entregarle, no sé, un programa de bienestar para sus empleados. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer y por eso hablamos tanto de inversión o donación, porque eso es un acuerdo entre las partes. Entonces, volviendo a qué le da derecho ese aporte, sea inversión o donación. Da derecho a obtener un certificado que primero tiene un valor por el 165%, perdón, del valor aportado. Por lo tanto, como en el ejemplo anterior, si yo aporté 100, mi certificado va a salir por 165 millones. ¿Qué características tiene ese certificado? Tiene una vigencia de 2 años, se puede fraccionar hasta 5 veces, puede ser utilizado de manera parcial y es un título valor negociable en el mercado secundario. ¿Esto qué significa? Que yo puedo salir a venderlo. Si por alguna razón no me interesa aplicarlo a mi declaración de renta, yo puedo en el mercado secundario vender ese título a un descuento, obviamente, pues no, generalmente no se pagan al valor exacto del certificado, pero eso podría, por ejemplo, darme liquidez, y con esa liquidez yo podría invertir en otros proyectos, o bueno. Entonces, genera o otorga más bien mucha flexibilidad en términos
financieros y tributarios de cómo utilizo este certificado que yo obtengo por haber hecho esos aportes. Lo puedo usar, lo puedo vender, puedo usar una parte y vender la otra. Entonces, pues esto es también una parte, un elemento bien interesante de todo este mecanismo y es la flexibilidad que ofrece este certificado. La siguiente, por favor. Entonces, ya vamos a entrar en un ejemplo puntual del impacto que tiene este beneficio tributario. Tengo aquí dos columnas, este es un ejemplo obviamente muy sencillo y las declaraciones de renta pues son bastante más complejas que esto, pero para efectos de demostración queremos poner un ejemplo donde tengo una empresa que tiene una renta líquida de 1.000 y no hace ninguna inversión o donación a proyectos culturales y creativos. En este caso, el impuesto de renta para este año 2021 es del 31%, por lo tanto, calculo sobre esos 1.000 mi 31% y pagaría de renta 310. En la columna siguiente vemos el mismo ejercicio, pero en este caso la inversión o donación es de 100 y por lo tanto recibo un certificado por 165 que me funciona como una deducción, por lo tanto la resto a esos 1.000 que tenía antes y ese nuevo valor que me da, esos 835, es mi nueva renta líquida gravable sobre la cual calculo el 31% de impuestos. Entonces, en este caso, en vez de pagar 310 de impuestos, voy a pagar 258.9. Esa diferencia, estos 51.15, es básicamente, pues en términos muy, muy simples, el retorno sobre la inversión que obtengo por haber hecho ese aporte de 100 y ese retorno de la inversión está representado en el menor pago de impuestos. Ese es básicamente el efecto neto que otorga este beneficio tributario de Cocrea. Y tenemos en la página web, pues obviamente a ustedes les llegará después de esta presentación, si no la tienen ya, ahí pueden hacer ir a la calculadora tributaria que tenemos en nuestra página web y ahí van a ingresar el valor que quieran y pues les va a dar exactamente de cuánto sale el certificado y cuánto va a ser el ahorro en el impuesto de renta. La siguiente, por favor. Como les mencionaba antes, la convocatoria Cocrea del año pasado estuvo abierta de septiembre a diciembre. Recibimos un total de 522 proyectos postulados. De estos, 339 quedaron avalados, y avalados significa que cumplieron con los requisitos mínimos indispensables, o sea, que efectivamente sí podían presentar un proyecto a esta convocatoria, si eran agentes de los sectores culturales y creativos. Y segunda característica, que obtuvieron un puntaje superior a 80 puntos sobre 100. Solo los proyectos que tuvieron más de 80 puntos se consideran proyectos avalados. ¿Qué se califica en esa convocatoria? ¿Cuáles son los criterios que se revisan? Se mira primero viabilidad técnica, pues que el proyecto efectivamente se pueda hacer. Segundo, consistencia y coherencia del presupuesto solicitado o de los recursos solicitados a título de aporte frente a los productos o entregables que se van a generar a raíz del proyecto. Tercero, se mide impacto social. Y cuarto, se mide impacto en la vida económica y en los sectores culturales y creativos. Entonces, con estos criterios se califican de acuerdo a una rúbrica y a unos, pues a unos lineamientos que tenía el ente evaluador. Esta evaluación no la hace directamente Cocrea, hay un ente evaluador externo, el año pasado fue la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y entonces quedaron estos 339 proyectos en total avalados, pero algunos de esos proyectos ya tenían aportantes identificados previamente, o sea, no entraron a formar parte del Banco Proyectos Banco Crea, sino que simplemente usaron el mecanismo de la convocatoria para decir, este es mi proyecto, vale tanto, mi plata me la va a poner X empresa. En esos casos entran a otras categorías, no hacen parte de este banco de proyectos, pero estos ya están listos, o sea, son proyectos que ya están avalados y que están esperando recursos para poder iniciar la ejecución. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de esos titulares de proyectos avalados. Les preguntamos y les pedimos que nos mandaran esas fotos de para ellos qué significa invertir en cultura. Entonces, aquí lo que ustedes ven es una diversidad enorme de proyectos culturales alrededor de temas de artesanías, de, por ejemplo, el agro. El señor que ven aquí en la segunda foto con las palmeras detrás, es un proyecto súper bonito donde está montando una plataforma de software alrededor de procesos agrícolas en la región. Hay músicos, artistas, hay muchos procesos de formación, muchísimo, es una de las categorías que más proyectos recibimos. Entonces, pues la invitación era, pues primero a contarles sobre esto, a entusiasmarlos y a emocionarlos con esta
posibilidad de invertir en cultura, invertir en proyectos culturales, no solo por el beneficio tributario, sino por obviamente todo el impacto que esto genera. Y pues obviamente decirles que desde CoCrea estamos a su entera disposición, ya sea porque estén interesados en conocer este banco de proyectos y posiblemente hacer aportes a algunos de ellos y empezar a conocer esos impactos que se están generando alrededor de estos proyectos y de estos titulares, o también porque entendemos en la lista que vimos de asistentes, yo creo que también podría haber algunas fundaciones o algunas organizaciones que pudieran estar interesados en usar el mecanismo para sí mismas, es decir, en postular los proyectos a la convocatoria. Básicamente el requisito para eso es ser un agente cultural y creativo, y eso está definido por los códigos U que tienen las organizaciones en su RUT, y básicamente ahí el requisito es tener uno de los 103 códigos U para poder postular un proyecto. Entonces, sea cual sea el interés que puedan tener, pues la idea era a conocer esto, contarles que CoCrea existe, sabemos que somos muy nuevos y que todo esto es muy nuevo y de pronto no todos han oído hablar de esta oportunidad. Y entonces nada, quisiera creo que más bien abrir, usar el tiempo para preguntas, y veo ya también algunos en el chat. Mil gracias, Mónica. María Elena, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo quisiera hacerles una pregunta. En mis egresados de la fundación, o sea, yo sigo en contacto con los muchachos no solo mientras están haciendo sus carreras, sino cuando ya terminan sus carreras. Como nosotros atendemos población de todas las carreras, son los mejores estudiantes, pero tengo muchos de artes escénicas que han salido. Yo participé en esta conferencia, es más porque yo veo, por ejemplo, que me salieron un par de hermanitas gemelas de artes escénicas de la Javeriana, montando una cantidad de proyectos y de cosas en Fusagasugá, pero no lo saben vender. Entonces yo dije, yo quiero tener la información para poderles decir, miren, apóyense de esto, que si ustedes lo saben vender como un beneficio para quienes a quienes les están vendiendo sus obras de teatro o sus presentaciones o sus cosas, si ellas aprenden a venderlo, seguramente lo van a poder vender mejor. Y como me deben un montón de plata, pues de paso algún día me pagarán lo que me deben. Porque ellas estuvieron incluso en España en un intercambio que les hicieron en la Javeriana. Obviamente no tenían con qué irse a España y yo de bruta las mandé a España. Pero pues sí estoy muy pendiente de ellas porque quiero que ellas crezcan, quiero que ellas salgan adelante, y ya tengo unas 6 personas de artes escénicas que obviamente ellos estudian su carrera por pasión, pero después quedan cruzados de brazos. Entonces sí quería saber cómo, qué tips les puedo dar a ellos. O sea, ya esta presentación sé que voy a tener la grabación, y con la grabación lo primero que hago es mandárselas a ellos para que ellos vean que tienen posibilidades de vender distinto lo que están haciendo. Pero ¿dónde consiguen la información? O sea, ¿en qué página? En la página web de CoCrea hay una sección dedicada a la convocatoria, están los términos de referencia, los requisitos, y hacemos muchísimas sesiones y talleres como de acompañamiento, de cómo presentar un plan de gastos, cómo medir el impacto, todo eso. Entonces, creo que si nos siguen en redes y en la página web de CoCrea y demás, ahí está toda la información sobre pues cómo enterarse de cómo postular proyectos a la convocatoria. Okay, muchas ahí gracias. En el chat estamos poniendo los links y demás. Sí, lo estoy viendo. Muchas gracias. Igual nosotros también les mandamos esos links cuando mandemos la grabación y la presentación. Paula Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? Feliz de oír todo esto. Mil gracias a ustedes por esta invitación, a Mónica por estar contándonos de estos proyectos. Yo soy de una fundación también que se llama la Fundación Corazón Verde, y tenemos unos proyectos que nos encantan también dentro de la parte cultural. Y yo quiero hacer una pregunta a Mónica. Específicamente cuando tú pasas un proyecto y es aprobado, si no tienes una persona específicamente que te lo vaya a patrocinar, digámoslo así,
¿qué tan probable, cómo les ha funcionado a ustedes que realmente la gente quiera apoyar estos proyectos y que realmente hayan dado algún aporte para los proyectos? Pues yo te contesto en general y quisiera de pronto pedirle a Viviana o a Catherine o a Valentina que nos cuenten porque ellas son las que están en esa labor comercial uno a uno. Lo primero es que esto es súper nuevo, o sea, más o menos en mitad de febrero terminamos la evaluación de los proyectos y ahí supimos, digamos, cuál era la totalidad de los proyectos avalados. A partir de ahí pues empieza la labor comercial que es conjunta realmente, no es como que Cocrea salga a mirar a ver qué consigue, sino que con ese aval los titulares pues empiezan a hacer la tarea, los acompañamos definitivamente. Entonces, por ejemplo, hacemos un acompañamiento en los temas tributarios y tú me dices, mira, tengo X empresa que de pronto le está como sonando el tema, pero es que yo no sé explicar eso al beneficio tributario, nosotros te acompañamos, vamos con los abogados tributarios y hacemos esa tarea. Y lo que estamos haciendo es sobre todo presentaciones generales frente a los gremios, a las asociaciones. Entonces trabajamos con las cámaras de comercio, con FENALCO, con los gobiernos locales, porque hemos visto una tendencia bien interesante a que los interesados en aportar sean empresas de la misma región en la que se desarrollan los proyectos. Entonces los empresarios del Valle están pues apoyando proyectos en el Valle, lo mismo en la costa, etcétera. Eso como en términos generales. Casos de éxito, pues hasta ahora están empezando y tenemos, no sé, unos 25 proyectos más o menos en etapas ya contractuales que consiguieron aportantes y están empezando a firmar los documentos, constituir las fiducias y todo eso. Y pues lo que les dijimos al principio, esto es todavía muy nuevo. Entonces, muchas empresas, pues nos toca empezar por la pedagogía y obviamente el proceso pues toma tiempo. Digamos, en general hay interés, o sea, en general hay mucho interés porque obviamente el beneficio tributario es bien interesante, es pues de lo más alto que existe en Colombia en términos de cuánto puedo reducir mi impuesto. Y obviamente también estamos yendo a empresas pues, que tienen ya cierta afinidad con temas culturales, a través de responsabilidad social empresarial y demás. Pero de pronto sí Viviana y Kate me ayudan con algunas, como algún feedback más específico. Bueno, entonces me animo yo. Lo que hemos visto, para darle la respuesta a Paula, es que el proceso, como decía Mónica, es completamente conjunto, pero cada vez hay más curiosidad. O sea, nosotros tenemos como tres grandes estrategias. Uno, nosotros mismos, a través de portafolios, presentamos los proyectos a potenciales aportantes. Lo interesante de este mecanismo es que, como es para cualquier declarante de renta, jurídico, natural, nacional, extranjero, desde que declare renta en Colombia, todos bienvenidos, pues también nuestra meta es generar esos puentes y esas conexiones impensables fuera de los sectores que ya tradicionalmente han apoyado a la cultura. Entonces, incluso ese mismo espíritu se lo estamos transmitiendo a los titulares y así como dato anecdótico, ya hay titulares que han presentado sus proyectos a caucheras, a organizaciones, a empresas de productos veterinarios, o sea, realmente a sectores que jamás han estado cerca de la cultura y la creatividad y empieza a ser cada vez más interesante. Por otra parte, pues complementando, en la medida en que los titulares se van moviendo y se van impulsando, pues cada vez nuestro alcance está siendo mayor y cada vez tenemos reuniones mucho más interesantes precisamente para potenciar esos inversionistas. O sea, incluso yo pensaba que aquí iba a estar Mónica, Marcela de Acesco y demás, ellos también ya tienen la experiencia con Cocrea, ya se sumaron a esta iniciativa, así que como decía Mónica, vamos empezando, pero cada vez hay más iniciativa y estamos más que dispuestos a seguir contando, explicando y mostrándole también a los aportantes que es muy fácil, eso es un punto clave. O sea, Cocrea también pensó para los aportantes, en resumen, tienen que firmar una carta con sus datos para que les salga el certificado de inversión a donación y hacer el desembolso. No es que haya más trámites administrativos. Los trámites los tiene que hacer el titular como proponente del proyecto y garantizar toda esa trazabilidad. Entonces, ahí hay hartas cositas por hacer y va habiendo cada vez mejor respuesta. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre pasar el proyecto cuando tú ya tienes un aportante o cuando lo estás pasando sin tener todavía el aportante? Ninguna. En términos del proceso, ninguna. Es exactamente idéntica a la postulación del proyecto. Lo único es que si tú ya tienes un aportante pues, potencial, confirmado, te vamos a pedir una carta donde el aportante dice, sí, yo conozco el proyecto que se está postulando, sé cuánto vale y estoy dispuesto a dar la plaza. Es la única diferencia. Y obviamente para los proyectos que ya tienen los aportantes definidos,
pues el inicio de ejecución es mucho más rápido, porque una vez el proyecto está avalado, pues arranca toda la parte como contractual y de constitución de fiducias, y una vez todo eso esté listo, se gira la plata y arranca el proyecto. En el otro, pues hay que hacer la tarea de ir consiguiendo sus inversionistas o aportantes. Claro que sí. Y yo, si tuviera uno que estuviera como un aportante principal, ¿no quiere decir que otras personas no puedan aportar también? De acuerdo, no hay límite frente a cuántos aportantes puede tener un mismo proyecto. Perfecto. Ni hay límite frente a cuántos proyectos puede postular un mismo titular. O sea, si tú quisieras, tú podrías postular 3 proyectos, uno para, no sé, virtualizar tal proceso, el otro de formación de algo y el otro de una exposición en el espacio público. Son proyectos independientes, cada uno con su presupuesto, su cronograma, etcétera. Eso también se puede. Maravilloso. Mil gracias. Por aquí vi una pregunta rapidísima de Marta Rodríguez, aprovecho y la contesto, que preguntaba si va a haber nueva convocatoria o son solo esos 300 que quedaron avalados. No, ya está abierta la convocatoria 2021 y todos los años debemos abrir una nueva convocatoria en los primeros 4 meses, así que constantemente están entrando nuevos proyectos avalados. En este momento tenemos postulados, hasta ayer había como unos 30 y que van a entrar entonces al proceso de evaluación y todo lo demás. No veo más preguntas. Debe ser que estuvo muy clara la conversación. Ay, yo me La voy a meter. explicación. Qué pena. Se me olvidó una Sigue. pregunta. ¿Hasta cuándo hay Dale. convocatoria? No sé si no oí. Qué pena. No, no cierra porque esta convocatoria está atada a un cupo fiscal, o sea, a una autorización, un límite que nos da el gobierno para emitir certificados de inversión o donación. Así que realmente es hasta agotar ese cupo, que este año es de 600.000 millones de pesos. Así que pues hay margen suficiente, pero la recomendación es aportar, pues postular temprano. Primero porque damos unos puntos de bono por postular en los primeros 2 meses, y segundo porque en la medida en que el proceso arranca más pronto, pues es más fácil también los tiempos de conseguir los recursos, hacer los giros y demás. Acuérdense que los impuestos de renta se pagan sobre las vigencias fiscales, o sea que la plata que se gire durante el 2021 sirve para deducciones en el 2022 de los impuestos, o sea, de las deducciones y las operaciones del 2021. Así que pues la idea es que obviamente cualquier aporte se haga antes del 31 de diciembre, porque si no, solo sirve para aplicarse en la declaración de renta del 2022 que se declara en el 2023. Entonces, eso es importante como tener en cuenta el calendario tributario de los aportantes. Gracias. Listo. Bueno, veo que se sumaron unas personas ahí al final. Les vamos a mandar la grabación completa de la presentación de Mónica y pues la presentación también. Por favor, compártanla. Ahí tengo unas personas que no se pudieron conectar, pero que ya me están pidiendo la grabación, así que por supuesto que la vamos a compartir. Pues creemos que es un beneficio y una acción demasiado interesante y que vale la pena sacarle el máximo provecho. Así que, pues, por favor, compártanlo, postúlense e inviertan, ¿no? Sumémonos de todas las formas porque de ninguna otra sección, digamos, de la filantropía en Colombia va a conseguir uno el beneficio tributario que están proponiendo aquí en COCREA. Eso sí se los podemos asegurar y pues es una manera increíblemente poderosa de fomentar la cultura en nuestro país que tanto lo necesita. Así que bueno, lo que necesiten nos contactan, nos escriben, nosotros las podemos poner en contacto con el equipo de COCREA, ahí están los correos, nosotros incluimos todo esto en el correo de seguimiento que les vamos a mandar y cualquier cosa nos cuentan, estamos muy atentos. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas mil gracias, Carolina, y gracias a todos los que se conectaron pues por el interés. Como lo dijo Carolina, quedamos súper atentas a cualquier aproximación que quieran hacer, ya sea para postular proyectos posiblemente o entender cómo funciona la convocatoria, y obviamente ojalá también para aportar y escoger proyectos y revisar ese banco de proyectos y entender qué es lo que está pasando en estos
en estos sectores culturales y creativos en todo el país. Mónica, aprovecho una pregunta que me hace alguien que no se pudo conectar, y es si nos puedes contar o me lo mandas después, proyectos, digamos, con artesanos o idealmente joyeros. Si tienen algo bajo esa sección, sé que hay alguien interesado en poder invertir en puntualmente Claro que joyería, sí. sería ideal. Y aprovecho que mencionaste eso para contarles a todos también que pues no hay necesidad de pronto, si les suena este mecanismo, pero no quieren ponerse a mirar 300 proyectos, no es necesario. Nosotros podemos segmentarlos de acuerdo a sus intereses específicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes nos dicen, no, solo quiero ver proyectos en la región, no sé, en la región Caribe, pues los filtramos así. Si nos dicen exactamente así, quiero ver solo proyectos de artesanos o joyeros o liderados por mujeres o que tengan como población beneficiaria niños, niñas y adolescentes, todo eso lo podemos hacer y así podemos segmentar de acuerdo a unos intereses más específicos que cada uno de ustedes pueda tener. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier pregunta nos la hacen llegar, los conectamos y de verdad que ojalá le puedan sacar el máximo beneficio a esta oportunidad tan grande que no habíamos tenido antes. Aquí preguntan. ¿Tienes Marimar. proyectos culturales? Sí, todos. Todos tienen algún componente cultural o Marimar, creativo. ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas que cuando estuve en Medellín te hablé de Ciénaga Social? Sí, Lo que pasa claro. es que estoy enferma, por eso no muestro la cara. Pues estoy enferma, por eso tengo esa imagen. Mira, estoy en Ciénaga Social, entonces lo estamos reviviendo otra vez. Me interesa, me gusta. Más adelante, cuando me reúna con Natalia, que es prácticamente la del proyecto, Natalia, mi hija, entonces por eso te pregunto que si había proyectos. Ciénaga Social es ¿qué te cuento? Es un proyecto a trabajar con niños, implementando lectura. Ahora le queremos adicionar otras cosas. Precisamente ayer estábamos reunidos con la persona de publicidad que nos va a ayudar. Y se encamina más a la parte cultural. Queremos implementar muchas cosas que hay en la costa, que hay en Ciénaga, el Caribe, que eso lo manejan a su antojo. Entonces, por eso te pregunto. Por eso también pedí tu dirección. Por eso también pedí tus datos, Mónica, tu dirección que se me había perdido. Me gustó esto, me pareció súper interesante y fue claro realmente. Yo por lo menos me tengo como que centrar más en qué vamos a hacer, a ver, y cómo nos colaboran y nos colaboramos. Eso es lo que pasa. Sí, Atentos a lo que necesiten. Gracias, Caro. Dale, perfecto. Nosotros te mandamos toda la información y ahí te puedes conectar con el equipo de CoCrea o mirar en la página web y te vas empapando un poco de los requisitos para postularse y seguro con Ciénaga Social pueden postularse. Pensaría que seguramente que sí. Vamos a cambiarle el nombre y todo eso. Estamos revolviendo eso, pero yo creo que sí, que vamos a dar para algo, que vamos a concretarlo al fin. Sí, gracias a todas. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues nuevamente gracias. Salvo que hayan nuevas preguntas, los estaremos conectando para que se queden con toda la información. Listo, Gracias, Mónica, gracias. y a todo tu Gracias, equipo. Carolina, por el espacio. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Hasta Que luego. esté muy bien. Chao, mil gracias, muy amables. Chao.